este documental hablaremos sobre la biografía de César Vallejo, quien fue un gran escritor y sigue siendo recordado como uno de los mejores poetas hasta la actualidad. Vallejo fue un gran escritor peruano. En cada una de sus obras y poemas refleja esa pasión que él tenía, transmitiendo empatía con los demás, así como el amor, sufrimiento, puesto que sus poemas se basaban en hechos reales. César Vallejo es uno de los escritores y poetas más antiguos del siglo XX. En casi todo el mundo, la vida de Vallejo fue muy trágica, ya que tuvo muchos episodios donde él sufrió demasiado. Uno de los momentos más dolorosos que pasó fue estar encerrado en la cárcel injustamente. Después de no mucho tiempo se logra saber la verdad y es liberado, pero el sufrimiento ya estaba. Es allí, en la cárcel, donde escribe su obra llamada Trilce. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en el pueblo de Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, y falleció el 15 de abril de 1938 en la ciudad de París. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le reconocía por resolver diversos conflictos que ocasionaban los pobladores, y María de los Santos Mendoza Gurrionero, su madre, quien se dedicó a la tarea del hogar y la crianza de sus 12 hijos. César Vallejo desde muy pequeño tuvo a su abuelo, que era sacerdote, y su abuela era una india mestiza. Toda su familia lo inculcó para que él sea igual que su abuelo. Sin embargo, César Vallejo no quiso, porque descubrió que a él le gustaba escribir, y no sobre cualquier hecho, sino le gustaba escribir sobre la vida real, sobre lo que las personas en ese entonces estaban viviendo. Vallejo era demasiado solidario y empático con los demás. En muchas de sus obras resaltan muchos valores de él, y uno de los mencionados ya anteriormente. Además, sus poesías presentan abundante vocabulario bíblico y litúrgico, gracias a las enseñanzas de su abuelo sacerdote. César Vallejo, siendo un adolescente, termina sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Después él decide continuar sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Trujillo. Inicia sus estudios universitarios interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Él se llega a matricular en la universidad, pero por problemas económicos él tuvo que retirarse de la universidad. Es ahí cuando él se pone a trabajar para poder pagar sus estudios y también apoyar económicamente a sus padres. En 1913, él nuevamente decide retomar sus labores universitarias, y en 1915 él se llega a graduar de bachiller con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Para él también la ciudad de Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual, ya que ahí se encuentra con varios escritores que con el paso del tiempo se convertirían en el Grupo Norte. Entonces, ¿en qué consistía este grupo? El Grupo Norte surgió en 1915 en la ciudad de Trujillo y estuvo vigente hasta 1930. Fue una agrupación intelectual constituida por jóvenes universitarios que al tiempo ejercieron profesiones como escritores, literatos, artistas, filósofos y políticos de diversa índole del norte del Perú, especialmente del departamento de La Libertad. Este grupo tuvo como inspiradores y dirigentes al escritor y periodista Antenor Orrego y al poeta peruano José Eulogio Garrido. El Grupo Norte en sus inicios era conocido como Bohemia de Trujillo, pero esta denominación era muy limitante, ya que había diversos jóvenes intelectuales del norte del país y no solo de Trujillo. Así que en 1923 Orrego fundó el diario Norte, del que posteriormente pasaría a llamarse como Grupo Norte.
Entre los miembros más sobresalientes del Grupo Norte están César Vallejo, Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre, Macedonio de la Torre, Alcides Espelucín, José Eulogio Garrido, Carlos Valderrama, Juan Espejo Asturrizaga, Ciro Alegría y Julio Esquerra. El autor y escritor que pasó 112 días en la cárcel, del 6 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921, ocurrió en julio de 1920, cuando Vallejo retornó a su natal por unas semanas, Santiago de Chuco, para participar en unas actividades patronales, acusándole por colaborar en un incendio y saqueo de una casa. Como consecuencia de su experiencia vivida en la cárcel, escribió la mayoría de los poemas de Trilce ahí. La vida amorosa y el amor familiar era el núcleo de sus poemas del gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Aquel personaje, lamentablemente, en 1916 sufrió la pérdida de su amada María Sandoval, quien falleció por una enfermedad muy conocida en la actualidad, que es la tuberculosis. Aquel suceso le inspiró en su libro Los Heraldos Negros. Luego de unos años, mientras trabajaba como profesor, conoció a Otilia Villanueva, con quien mantuvo una relación muy buena. Finalmente, en el mes de invierno, en 1927, nace el amor con Georgette, una mujer sencilla. El poeta se enamoró perdidamente de aquella mujer, decidiendo casarse por civil el 13 de marzo de 1938. Esta clase de amor que profesan César Vallejo y Georgette fue un amor que derribó estatus sociales, económicos, intelectuales, xenofobias raciales, ideologías y políticas. El amor pudo derribar todos estos moldes que el hombre ha inventado para distanciarse los unos de los otros. Georgette hizo todo cuanto pudo para apoyar los proyectos e ideales marxistas del escritor Vallejo, llegando para ello a utilizar su herencia, tanto económica como bienes materiales. La vida sentimental de César Vallejo transcurrió en el Perú y Europa. Nos da a conocer el amor de una mujer que siempre estuvo apoyando al poeta peruano a pesar de las dificultades económicas que tuvo que pasar. El poeta y escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza siempre tuvo en mente la ilusión de realizar una travesía por el continente europeo, el cual lo realizó el 17 de junio de 1923, en los cuales él visitó diferentes ciudades como Moscú, Madrid, París, Bruselas, Budapest y Berlín. La vida de Vallejo se vio altamente involucrada cuando empezó a vivir en Francia, debido a que no contaba con la economía necesaria para que viva el día a día. La vida en Europa de César Vallejo no fue nada sencilla, ya que su vida tuvo una serie de complicaciones mucho antes de llegar a París. Asimismo, Georgette influyó mucho en la vida de César Vallejo, porque es ella quien lo apoya moral y económicamente, haciendo de él un mejor escritor. Un Viernes Santo, el día 15 de abril de 1938, murió el célebre autor en la ciudad de París. A pesar de que siempre añoró, se crió y luchó por Santiago de Chuco, su ciudad natal que amó tanto. Tan solo tenía 46 años al momento de su muerte. Meses antes de su muerte se había publicado los conocidos como poemas humanos, periodo final, Cuando fragua, Cincela, y también el poemario dedicado a los voluntarios de la República en la Guerra Civil Española, llamada España aparta de mí este cáliz.
Lo que opinamos de César Vallejo es que es un reflejo de tantos peruanos que les tocó o nos tocó padecer problemas familiares o pérdidas familiares, y también injusticias como la que él padeció, la de ser encarcelado injustamente, y que bueno, luego lo supo afrontar de buena manera. Vallejo no alcanzó la fama hasta después de su muerte. Viajó por Europa con un futuro incierto y poco dinero, pero redactó grandes obras con importancia en la poesía mundial. Al estar lejos de su tierra natal, lo ayudó a liberarse de la sombra de Trilce y crear obras más optimistas con un toque de los problemas políticos sociales que vivía la Europa de esa época.